a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Bienvenidos una vez más a su espacio Conversando con su servidor Alfredo Villarreal. Vamos a arrancar con mucho ánimo, con sangre joven, con sangre nueva en este 1 de octubre. Ya estamos pisando, amigos televidentes, el 10º mes del año. Ya se siente, ¿verdad? Es solo a la Navidad. Pues bien, así es que vamos a irnos preparando. ¿Qué le parece para este fin de año? Y qué bueno, esta noche vamos a conversar, como dije anteriormente, con sangre joven, con sangre nueva en la política salvadoreña, que muchos observadores han catalogado que eso es lo que necesita nuestro país. Gente nueva, caras nuevas, hojas limpias de trayectoria. Voy a presentarles a ustedes en estos momentos a Cecia Rivas de López, oficial de transparencia del partido Vamos. ¿Qué tal, Cecia? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle y conocerle. Gracias. Nueva cara de la política salvadoreña. Así es. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación, de verdad que es un privilegio poder estar acá y pues cansados de la política, y es por ello que entendemos que la política no se cambia solo en las redes sociales, la política se cambia de adentro hacia afuera, y es necesario que nos involucremos y que aquellas gentes que queremos que el país cambie, que el país le vaya bien, nos involucremos en eso y generemos las acciones que provocan los cambios que nuestro país necesita. Qué bueno, Cecia. Y también con nosotros Luis Ábalos, director de comunicaciones. ¿Cómo están esas comunicaciones, hermanos de jóvenes? Todo bien, ahí qué buen hombre saber que la sangre joven está latiendo en los partidos políticos. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. La verdad es que vemos la plataforma de Vamos también como una oportunidad nueva para la población de poder escoger y ya romper el bipartidismo ya se rompió, ¿verdad? Pero continuar y darle frescura, como dicen, piernas frescas, ¿verdad? Para el juego. Entonces, pues de esa manera es que nosotros estamos interviniendo como juventud, y pues vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el país y también las proyecciones del partido. Qué bueno, ahora estamos celebrando el Día Internacional del Niño. El niño, ¿verdad? Pero a nosotros nos incumbe el niño salvadoreño. ¿Qué impresión tienen ustedes de la atención hacia el niño salvadoreño dentro, claro, de la óptica del gobierno, ¿verdad? ¿Qué atención del Estado salvadoreño? No obstante, Alfredo, la Constitución en el artículo 34 y 35 dice que es obligación del Estado garantizar la salud y educación y el entorno en donde se desarrollará el niño, niña y adolescente. Vemos que no hay políticas. Ya pasaron 100 días de gobierno, no hay un comisionado de niñez, no hay una secretaría de niñez y adolescencia, no escuchamos nada de eso. Lo único que se escuchó fue escuelas nuevas. Claro que queremos que se le apueste, que se invierta en la educación, porque si se invierte en la educación, nuestra nación va a poder cambiar, y si se hace desde el desarrollo de la primera infancia. Y es por ello que en este día yo lamento mucho de que, no obstante, desde el 1989, que data la Convención de los Derechos del Niño y fue ratificada por nuestro país en 1990, un año después, es hasta en el 2010 que se crea un sistema de protección para niñez, y es donde se crea la LEPINA, la Ley Especial Integral para Niñez y Adolescencia. Pero esta ley da mucha libertad, ¿cómo ven ustedes esta ley? Hay muchas críticas a esta ley. Hay muchas críticas a esta ley porque para algunos padres es, no, ya no puedo corregir, no puedo decir, porque hoy son más derechos que deberes. Tiene derechos y tiene deberes. Lo que pasa que y la ley lo establece como una corresponsabilidad de todos los involucrados: Estado, familia y sociedad. Los niños son la única parte de la población o de la sociedad que necesita de un adulto para ejercer sus derechos, tristemente. Sí, tristemente. Entonces, si los adultos, nosotros, no alzamos la voz por ellos, no denunciamos, no protegemos, nuestra niñez va a seguir invisibilizada, que es lo que pasa. Alguien me decía, no, los políticos no hablan de niñez porque no votan. Los niños, claro, no tienen ese privilegio. Entonces dice, no interesa, pero ahí vemos cómo es posible que solo tengamos un hospital especial para niños.
¿Cómo es posible eso? Cuando en un sistema de protección ya deberían haberse creado por lo menos 3 hospitales más así especializados, tipo el Blue. Uno en cada cabecera departamental, tanto en Santa Ana, San Salvador y San Miguel. Para tener completo, más o menos. Más o menos. Regionalmente. Regionalmente. Y podría hacerse clínicas especializadas en cada departamento. Si el Ejecutivo entendiera la importancia a corto plazo y a largo plazo que tiene invertir en la niñez, estaríamos diferentes. Porque la niñez, un ejemplo le voy a dar. En Chile acaban de generar una política que a partir de la primera infancia, a partir del kinder, ellos van a enseñar transparencia y rendición de cuentas. Es decir, al niño se le va a enseñar qué es la corrupción, por qué se exige transparencia y por qué el Estado debe rendir cuentas. Y ponían desde ejemplo de que alguien se lleve crayolas o se haga el mal uso de los colores que lleva. Entonces, esa cultura, ¿cómo nos haría bien a nosotros? Hemos estado acostumbrados a una cultura de ilegalidad. Toleramos lo ilegal. Y es algo que no puede seguir. Y nos corresponde a nosotros los adultos la formación de los niños. Pero ¿qué niñez tenemos? Niñez vulnerada, niñez asesinada, niñez que a los 10 años, según el informe del PNUD del año pasado que se dedicó con el tema Soy joven y ahora qué. Así fue el tema del PNUD del informe de El Salvador, que decía que de los 10 años en adelante, la mayoría, estaban hablando casi del 70%, deja la escuela. Es la deserción escolar. Exacto. La que estamos sufriendo. Vamos a ver, Luis, y vamos, ¿qué piensa hacer para poder rellenar este huequecito? Bueno, principalmente estamos actuando con niños y jóvenes. Actualmente estamos buscando realizar diferentes actividades en los diferentes sectores, diferentes departamentos. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos participación en Panchimalco, hubo un torneo futbolístico. La intención de esto en realidad es actualmente atacar el área de prevención, prevenir de los jóvenes, los niños también, todo lo que estamos expuestos actualmente, y no solo a nivel de sociedad, sino también incluso sin necesidad de salir a la calle. Ahora estamos expuestos a tantas cosas, los niños también con acceso a tecnologías, a internet. Entonces, actualmente estamos atacando ciertos puntos donde podemos prevenir, y junto con eso, no solo el deporte, sino también el arte y la cultura. Hemos encontrado a un artista que está trabajando con nosotros, que nos está dándole ese brillo a todas nuestras sedes, porque estamos buscando que no sean como todas las demás. Entonces le dijimos, le vamos a dar nuestra sede para que usted plasme su arte. Y fue así como él creó un mural completo afuera, en la fachada de nuestras sedes. ¿Para qué? Para que no tenga que ver. ¿Cuántas sedes son las de ustedes? Pues ahorita funcionando fuertemente tenemos 5 distribuidas en diferentes departamentos. Sin embargo, tenemos otras que las denominamos subsedes. ¿Por qué? Porque probablemente no es la sede oficial, porque probablemente no esté al mando del partido, pero sí tenemos otros lugares donde están co-creando y co-trabajando para poder aportar al partido indirectamente. Entonces, estas sedes lo que tienen ahora es que ya no somos vamos a poner solo nuestro color, solo nuestra bandera. Pero bueno, regresando al tema de la niñez, esta persona nos dice, yo estoy a disposición de ustedes para poder aportar a la sociedad. Él nunca había trabajado algo tan grande. Entonces nos dice, ustedes me han abierto la puerta, yo quiero regresarle algo a la sociedad por medio de ustedes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estamos buscando la manera de implementar talleres de pintura para niños y jóvenes, y aparte también vamos a crear una galería de arte. En esta galería de arte la intención es que esta persona y todas las demás personas que se unan a este evento pues puedan exponer sus piezas, y pues quién sabe, a lo mejor pues puedan vender también sus piezas. De no venderlas, igual estamos buscando que tengan exposición, que es lo más difícil ahora para activar, ¿verdad? Es lo importante. Exacto. En nuestra niñez, mantenernos ocupados, porque dicen que mente desocupada, taller del diablo. Vamos a seguir hablando de la niñez salvadoreña, cómo nos encontramos con los nuevos valores políticos de nuestro país. ¿Qué dice usted, amigo televidente? ¿Qué le interesa? ¿Ver los mismos rostros de siempre o nuevos elementos en la política? Jóvenes, hablando de la niñez, jóvenes, nueva sangre incursionando en la política, que es lo que necesitamos en El Salvador para irnos renovando. ¿Qué dice usted? Ya volvemos.
Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y esa es la palabra renovación en los cuadros políticos de El Salvador. Lo que necesitamos, jóvenes con hoja limpia que comiencen con una nueva visión. Y eso es lo que vamos a tratar en este día, el Día Internacional de la Niñez. Cómo ir encauzando a nuestra niñez desde ya para el conocimiento, la tecnología y la innovación. También tenemos en El Salvador, Cecia, el trabajo infantil, que de verdad esto ha sido hasta observado por la Organización Internacional del Trabajo. Exacto. Es una forma de violencia, ¿sí? Someter a un niño. La ley establece que alguien de 14 años sí puede trabajar, pero como requisito, la LEPINA lo regula, como requisito debe estar en un registro del Ministerio de Trabajo y además de eso es obligación que estudie, pero a partir de los 14 años de edad. Pero en nuestro país la realidad es otra. Y quien atiende, de verdad, Luis, esta situación. Bueno, de los niños en la calle trabajando. ¿No has visto en las esquinas? Los niños están limpiando parabrisas. En las esquinas están pidiendo, en las esquinas están vendiendo. El opuse, se suben al opuse, vemos que ellos se están exponiendo. El deber ser, ¿cuál sería? Lo primero es denunciar. Lo segundo, esto va a las juntas de protección de niñez. ¿Cómo denunciar? Si yo soy un ciudadano común y corriente, veo a un niño trabajando, ¿a dónde pudo denunciar usted? En primer momento está el 911 y está una línea que es 121, que es la línea para denunciar cuando hay vulneración de derechos de niñez. Entonces, esta junta, que está formada por un equipo multidisciplinario, tiene la obligación de investigar y hacer ver si hay o no una vulneración o se está poniendo en riesgo la seguridad de un niño. Pensamos que con la creación de la LEPINA y los juzgados especializados de niñez, que la LEPINA fue en el 2010, pero los juzgados entran en vigencia hasta el 2013 a funcionar, pensamos que ya no íbamos a ver a estos niños. Pensamos que ya no iba a ser la misma historia ya por Merliota y por la zona rosa, donde uno ve niños expuestos totalmente. Pero también por la zona del barrio San Miguelito, sí, por Mexicano, en el centro uno ve, en el centro uno ve niños vendiendo y más que vender uno ve niños mendigando, uno ve niños exponiéndose a que cualquier adulto se lo lleve, abuse de él. Vemos niños siendo vulnerados. Pensamos que eso iba a terminar. Yo hasta me imaginaba que quizás iba a andar tipo una patrulla y iba a andar, mira mi amor, no hay un interés real en cuanto a la niñez de los involucrados. ¿De quiénes? Lo que es primero el Estado, a través del CONNA, que es el Consejo Nacional para Niñez y Adolescencia, que lo conforma el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, todas las carteras del Estado. ¿Tanta distancia y qué? No es efectivo. Y en el blanco que atrás de Nayib Bukele, ¿hay algún apartado para la niñez? Bueno, hasta el momento yo no he encontrado ninguno. Me he dedicado un poco más a la juventud, sin embargo, comparto mucho lo que Cecia menciona, sobre todo que se están promoviendo planes, iniciativas, medidas en términos generales, no solo en niñez, que al final el problema no es tanto el objetivo que ellos quieran atacar directamente con esas medidas, sino el problema es que luego ya no hay un monitoreo, ya no hay un seguimiento. Exacto. Y eso fue lo que sucedió precisamente con el tema de niñez. Ahora, con el tema de juventud, por ejemplo, también existe el ejemplo de Jóvenes con Todo, que es un programa que se había implementado. ¿Siguió Jóvenes con Todo? No. Eso lo pararon. Le dieron freno precisamente porque aparentemente presentaba irregularidades en la administración de fondos. Sin embargo, al darle freno, el problema es que quedan más o menos 3,000 jóvenes en el aire. Entonces, claro, es entendible porque si hay índices de corrupción o que no están administrando de manera correcta los fondos, es totalmente propicio. Se utilizó el nombre de los jóvenes para beneficio de alguien. Exacto. Económicamente. Entonces se le da paro y ahorita lo que está pasando es que tenemos a todos estos jóvenes beneficiados que no solo era un beneficio monetario, sino también acompañamiento universitario, escolar. Aparte de eso se les daban capacitaciones y talleres para que ellos puedan luego aspirar a una pasantía y después de esta pasantía pues había una probabilidad de ser contratados. Ahorita eso se ha cancelado.
estamos esperando, porque no hemos visto hasta ahorita una medida alterna. Vemos que después de los 100 días todavía hay muchas cosas que se anunciaron, pero que todavía no tienen un plan fuerte, pues, y es entendible. Lo que quizás no sea entendible es que uno diga que en los 100 días va a tener algo hecho y no esté hecho. Sin embargo, vemos que hay movimientos como el plan Positivamente, que es para atacar, o más bien para influir de manera directa al pensamiento de los jóvenes, con acompañamiento psicológico, pero todavía siguen estos jóvenes en el aire, estos 2.000 jóvenes que eran beneficiados con una cuestión un poco más material. Todavía estamos a la espera de una medida alterna que pueda resolver esta situación, pero vemos así también en otros puntos, no solo en juventud o en niñez, sino en salud, en economía, en educación, que pues hay muchos planes que se han detenido, pero que no tienen una respuesta alterna como probablemente lo tuvo la seguridad en su momento, que actualmente todavía está en el tema del plan control territorial. Estamos acéfalos, casi acéfalos en esas áreas. Mire, incluso dicen de que no existe, o sea, más bien el plan todavía no está funcionando como tal, pero sí ha habido una medida, digamos, de choque, que es lo que necesitamos también en las diferentes áreas, que no tiene que ser solo seguridad. Ahora, el problema es que definitivamente la seguridad influye en todo lo demás, pero así también influye la economía, así también influye la educación. Se le ha dado la prioridad ahorita a seguridad, estamos esperando a ver qué sucede en la fase 2, porque igual y se mira afectado por otros puntos que no tienen únicamente que ver con el tema de seguridad. Hablamos de jóvenes y niños que también se ven estigmatizados por el área en la que viven, porque ahora pandillas no solo controlan jóvenes, no solo controlan adultos, sino que muchas veces al ver que los niños pues no estaba regulado el tema de los niños, pues influyeron en el punto de la niñez también, para tener al menos niños que estén monitoreando en diferentes áreas quienes están moviendo. Y asesinan también, dicen que niños de 13, 12 años asesinan. Definitivamente. Entonces vemos cómo este tipo de movimientos terminan contaminando a todo lo que pasa por su camino, y ahorita se les está dando represión, pero ellos van a encontrar una medida alterna. Esto es, digamos, como un resorte, se le ejerce presión, pero probablemente va a llegar un momento en que la misma fuerza lo va a regresar, y eso es lo que puede suceder. Ya buscaron los niños, pues ahorita ya no sabemos por qué lado se van a ir, pero ya hemos visto incluso pandilleros con corbata. Entonces, es una medida por la cual hay que tener mucho más cuidado que solo aplicar medidas de represión. Estamos igual vigilantes de lo que pueda suceder en el paso, a medida vaya pasando el tiempo, con el plan control territorial en su fase 2 y las demás. Como no, hablando de la niñez y un caso que ha conmocionado mucho, Chepito, ¿no? José Luis. ¿Verdad? El niño de 11 años asesinado en Cuscatancingo, que el día de ayer, lunes 30 de septiembre, fue enterrado. El niño tomó su patineta, su pelota y trató de ir a jugar a una distancia considerable, a un parque. Fue asesinado. Esto, de verdad, y que coyunturalmente el día de la niñez, a vísperas, esto nos delata que está totalmente desamparado. Están totalmente desamparados, igual caso como lamentable el de José Luis. También yo no olvido el caso de Josué David. Este fue un niño que en diciembre murió en brazos de su mamá. Tenía un año él, y su mamá lo estaba alimentando, le estaba dando pecho. Le dispararon a ella, cuando ella cae, él muere asfixiado, porque estaba encima. La madre cayó encima. Sí, la madre cayó encima de él. Son casos emblemáticos, casos que duelen, casos que uno dice, ¿hasta cuándo vamos a entender que están matando a la generación, están matando a los jóvenes, están desapareciéndolos? Es cierto que ha reducido los homicidios, eso es cierto, pero las denuncias por desaparecidos continúan. Además, Cecia, la mayor parte, si no el 80% de los pandilleros son jóvenes y niños. Estamos perdiendo una generación, Cecia. Exacto, estamos perdiendo estamos perdiendo generaciones, y la generación de jóvenes que están quedando son los afortunados o privilegiados de no vivir en lugares donde son acechados por las pandillas. Y como bien lo decía Luis Fer, los jóvenes están siendo estigmatizados, porque se encuentran en medio de unos pandilleros que quieren reclutarlos, y también se encuentran perseguidos. Es de verdad humillante cuando uno ve
que el trato a veces que se le dan a jóvenes. Claro, nosotros sabemos que tanto la Fuerza Armada como la policía deben ejercer sus funciones, pero la legalidad siempre debe prevalecer. Los derechos humanos, nosotros somos un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es aquel en donde se cumplen los derechos humanos. No tenemos procurador o procurador de derechos humanos, y la verdad no lo hemos tenido por mucho tiempo, porque si de verdad la Procuraduría ejerciera sus funciones, los derechos humanos que hablan desde la vida en nuestro país, pues, y así lo dice la Constitución en el artículo 1, desde el momento de la concepción, por lo cual desde el vientre materno tiene que haber una protección de parte del Estado, que garantice su salud, que garantice la salud de la madre, pero eso no se está cumpliendo. Yo digo, ¿cuántos más tienen que morir? ¿Qué niño va a tener que morir para que... ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? Imagínense el caso de José Luis, de Chepito, en una bolsa. Primero habían dicho que en sábanos, pero después ya dicen que fue con gran violencia, no dicen más. Estamos hablando de niños asesinados y los niños abusados. De 10 niños, solo 2 son abusados, que no forman parte de su círculo de confianza, solo 2. ¿El resto? El resto, o sea, los 8 son por tíos, por abuelos, por padrastros, por hermanos, por primos, por vecinos, por maestros, su círculo de confianza. Solo 2 es que lo raptó, se lo llevó a alguien y abusó de él. Esa es la niñez que está. Así rapidito, ¿qué nos espera? Porque vamos a tener que ir a un corte, Chaco. ¿Qué nos espera? Nos espera que tenemos que hacer acciones ya, urgen. Si nosotros no accionamos ahorita, las consecuencias van a ser grandes, porque estamos fomentando una cultura de violencia y la estamos empoderando. Lamentablemente la situación en este Día Internacional del Niño, realmente nuestros ponentes dicen que no hay políticas, no ha habido políticas para la niñez y la adolescencia en nuestro país, presupuestos que deberían de haberse utilizado, según se ha conocido, se han corrompido esos fondos. El Salvador necesita de esa atención. Nosotros ya volvemos con usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y esta noche la hemos dedicado a los nuevos valores en política salvadoreña. Gente joven que quiere dar su aportación. Ahora bien, en política, consiguió para su primera aparición política, el último lugar en cuanto a la votación. ¿Cómo piensan ustedes poder revertir esas cifras? Más ahora cuando vamos a una elección de diputados y alcaldes que si no llegan a tener, como que va a desaparecer el partido. ¿Qué medidas van a tomar? Las medidas que se están tomando es que estamos haciendo el llamado a personas, a salvadoreños y salvadoreñas que quieran sumarse al cambio del país y puedan encontrar en Bambos la entrada a poder formar consejo municipal, poder formar y ser diputados. La verdad que necesitamos cambios en este país y solo podemos hacerlo a través de personas idóneas, personas honradas, personas íntegras, personas sin un pasado de corrupción, personas que puedan hacer algo. La verdad que uno dice, ¿qué esperar de los políticos tradicionales? O sea, ya no se puede esperar nada. En caso del FMLN fue oposición por 20 años, ¿qué hizo? Nada. En el caso de Arena fue oposición por 10 años, ¿qué hizo? Nada. Entonces nosotros, y Vamos surge por eso, porque por el cansancio, por el querer que en verdad hayan ciudadanos que puedan aportar al país, que quieran el bien de la nación. Y es por eso que nosotros le estamos apostando a nuevas personas, a perfiles. Si bien en la votación tuvimos 20.763 votos, que agradecemos, que valoramos, que para nosotros fue de mucha motivación saber que muchas personas, pues habían unos que decían en redes sociales, solo la mamá de ellos va a votar, hablando de Roberto y de Josué. Entonces, y yo quisiera haber capturado esa pantalla y decirle, mira, la mamá de ellos, y quizás su mami también, y la mami de Ari, porque son 20.763. El hecho que desaparezcamos, para nosotros
Créanme que otros políticos nos han dicho eso, ¿verdad? Otros en aras de cómo iban a incursionar en estas elecciones, que no temen lo que pueda pasar. ¿Y van a incursionar en estas elecciones? ¿Van ustedes Sí, con la batería preparadas? claro, ahí estamos en eso. Entonces, a lo que vamos es, para nosotros no es una amenaza, para nosotros, si al final nosotros desapareciéramos, pero no hay mejor incentivo que saber que vivimos y que vivimos con propósito y que hicimos las cosas bien. Si algo con mucho orgullo lo podemos decir es que somos un partido que practica la cultura de la legalidad y de la transparencia. Estamos haciendo filtros en los perfiles, estamos pidiendo una serie de requisitos porque nosotros no queremos sorpresas y sobre todo porque queremos que al país le vaya bien. A la clase política tradicional no les conviene la aparición de ustedes. Definitivamente. Vienen rompiendo esquemas. Y hay que aclarar unos puntos básicos en cuanto a si quedamos en primero, en último lugar. Y lo que sucede es que hay que entender primero de que si hemos quedado en la cuarta posición ha sido porque los demás partidos pequeños decidieron hacer coalición a favor de Arena. Pero a la hora de hacer un desglose mucho más extenso, no quedamos en último lugar, sino que quedamos arriba del PDC y otros partidos pequeños que probablemente nosotros... Se salvaron por coalición los otros. Exacto. Ustedes no hicieron coalición, sacaron lo puro. Exacto. Y aparte de eso, a mí me gusta mencionar de que hay que entender también la naturaleza del votante, el contexto. Y definitivamente la gente necesitaba algo nuevo, pero también hay que entender que cuando decían nuevo se referían a una cara fresca. Y eso fue lo que hizo, y romper el bipartidismo primordialmente. Entonces eso fue lo que hizo que probablemente fuera mucho más atractiva la opción en su momento de Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque era más joven, más fresco, pero aparte de eso, él ya tenía una incursión dentro de la política mediana, digamos, ya tenía un promedio de 8 o 9 años participando en política de manera rebelde. Entonces esto es mucho más atractivo que un partido que probablemente, como no teníamos participación dentro de la política, no podías conocer sus principios, sus valores y mucho menos quizá confiar en el momento porque nunca los has visto practicar. Ahora, después de las elecciones que hay, incluso durante las elecciones, mucha gente nos dijo, miren, yo quiero votar por ustedes, pero ahorita no puedo porque yo confío más en que se va a inclinar la balanza por esta persona y de esta manera nosotros podemos romper el bipartidismo. Espérense al 2021 que para ese entonces ustedes cuentan con mi voto. Entonces ahí hay un factor diferenciador que marca la naturaleza de cada una de las elecciones. En las pasadas, pues la intención era romper específicamente el bipartidismo y solo puede quedar uno de ganador. En cambio, en estas, pues lo que estamos buscando es mantener los valores de la democracia, pero al mismo tiempo ya el pueblo demostrar de que definitivamente no confía ni en Arena, ni en Gana, ni en los otros partidos pequeños que incluso tienen, por muy pequeños que sean, tienen como 40 años estando dentro de la política. Entonces, ¿qué somos nosotros? Bueno, somos una propuesta nueva también, una propuesta transparente, que si quedamos en la posición que quedamos fue precisamente porque no quisimos estar en esa coalición y ahorita nosotros no estamos pensando en como ellos, partidos pequeños que se unieron a Arena. Nosotros no estamos pensando ni en unirnos en Arena, ni hemos tenido contacto con ellos, y si lo tenemos, pues va a ser de gracias por tomarnos en cuenta, pero nosotros no nos vamos a unir a ustedes, mucho menos el frente ni mencionarlo, porque ya hay, pues la misma gente ha castigado, no es necesario estarlo mencionando, la gente ha demostrado hacia qué lado se va a inclinar y es el lado de los partidos nuevos, medidas alternas o medidas emergentes que están tomando los partidos, es decir, los partidos tradicionales, nosotros tenemos nuestra juventud, Claro. pero siempre la han tenido y nunca la quisieron tomar en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? De que según como les pegue el sol va a ser la cosa, y yo creo que no es así. Nosotros como partido tenemos unos principios y valores establecidos que nos dictan de que no nos vamos a basar en la edad, sino nos vamos a basar en el talento, en personas transparentes que tengan la intención de servir y al mismo tiempo que deseen cambiar la situación del país. Josué Alvarado, el secretario general. Así Sí. es. ¿Verdad? Él es el dueño del partido. Así es. ¿Es beneficioso tener un dueño de un partido? Bueno, actualmente él es el único financista. Esto no quiere decir de que no se han acercado otras propuestas debajo de la mesa de otros partidos para decir, yo quiero. Sin embargo, por mantener la integridad del partido hemos decidido hacerlo así.
han venido otro tipo de, por ejemplo, durante campaña, donaciones pequeñas de grupos pequeños que nos dicen, miren, nosotros confiamos en su partido y pues aquí va este poquito, pero esperamos que le sirva de algo. Sin embargo, no queremos tener un segundo financista fuerte porque probablemente ya tendríamos que estar obedeciendo a agendas partidarias o agendas de otras cúpulas. Y es lo que precisamente nosotros no queremos. Queremos mantener la integridad. Que si él va a continuar siendo el único financista, pues eso no lo podemos garantizar, pero media vez nosotros encontremos otro medio de financiamiento puro, que se mantenga la línea de nuestros valores y principios, pues definitivamente ya lo vamos a meditar mucho mejor. Ahorita ha sido únicamente como medida preventiva a que el partido no se contamine. ¿Es beneficioso que haya un solo financista en el partido? En este caso, del ser beneficioso, sino que para el tema de ejecución de las cosas, obviamente se necesita financiamiento. Y como bien lo decía Luis Ábalos, y usted también que lo pone sobre la mesa, es Josué Alvarado quien ejerce mayormente, o sea, casi que si hablamos del 100%, el 90% del financiamiento del partido. ¿Cuánto invirtieron en las elecciones? En las elecciones presidenciales pasadas. En las elecciones se invirtió el 1% del total de todo lo invertido por los demás políticos, que al final fue de 25 millones de dólares. Entonces, don Josué Alvarado gastó más de 2 millones de dólares en lo que es elecciones. ¿Y ahora cuánto se gasta en la manutención del partido sin elecciones? Hoy en elecciones, sin elecciones. Hoy sin elecciones, claro, baja porque ya no se cierran sedes, ya hoy es más que todo los arrendamientos, los pagos de planilla y todo eso. Y sí, es una planilla que anda rondando los, ¿qué? $12,000, no sé, $20,000. Para una sola persona estar sufragando. Ahí voy hablando ya de la persona. Don Josué Alvarado, que tiene toda la admiración de nosotros en el sentido de que es alguien que representa al salvadoreño trabajador, al salvadoreño de la diáspora, porque estando en Estados Unidos no se conformó allá y tener sus empresas, no, dijo voy a El Salvador y genero empleos, y eso es lo que hizo con sus empresas acá. Y es alguien que nosotros nos sorprendemos porque él está, lo voy a decir, sembrando, invirtiendo en el país. Él está invirtiendo en nosotros. Él quiere invertir en personas que quieran hacer el cambio real por este país, que quiera dignificar a los hermanos salvadoreños en el exterior. No se habla de migración, ya hablamos de una policía fronteriza, ¿verdad? Pero ya estamos un poco callados con el trato de migración. Celebramos, claro, que esa relación que se está formando y potenciando con Estados Unidos, pero no podemos hacernos el ojo pacho con la realidad que están viviendo también salvadoreños allá, que hacían la broma, bueno, como ya ganó Nayib Bukele, pues van a venir todos los hermanos salvadoreños a vivir aquí. O sea, ¿se sabe que no? ¿Qué les espera acá? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay economía, no hay un plan. Si vinieran todos deportados, ni siquiera, y lo reconoció el presidente, dijo, ni siquiera estamos preparados para nosotros dar asilo, pero ya estamos ahí. Entonces se está improvisando mucho. Pero al punto que iba es, don Josué Alvarado, su única crítica que tuvo era que venía de un pasado, porque era religioso, un pastor, y yo digo, que a una persona se le critique nada más por sus valores y por sus creencias, si es lo único que tienen, o sea, qué mal, ¿verdad? Entonces, imagínense, si esa persona es la que está financiando, qué mayor transparencia que la de él. Muy bien, amigos televidentes, vamos a la siguiente pausa, ya estamos con usted, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y el discurso del presidente Nayib Bukele ante el seno de las Naciones Unidas ha dado mucho de qué hablar. Vamos a ver qué piensan los jóvenes del discurso del presidente joven salvadoreño. Veamos este vídeo de Bukele en las Naciones Unidas para luego analizarlo con los nuevos rostros de la política salvadoreña. Jóvenes con jóvenes, vamos a ver. Esta nueva forma de hacer las cosas en el ámbito de las políticas públicas ya ha tenido éxito en muchos lugares. En mi propio país, El Salvador, donde la cantidad de smartphones supera nuestra población,
probó que el uso efectivo y eficaz de estas nuevas plataformas derribó un sistema bipartidista que tenía total hegemonía del poder. Ellos tenían la hegemonía del poder desde los acuerdos de paz. Pero nosotros, llegando a millones de ciudadanos con un Facebook Live, mientras nuestros oponentes hacían mítines con cientos de sus propios correligionarios, los derribamos. El cambio de formato, y no únicamente de mensaje y de contenido, hizo que los salvadoreños me eligieran como su presidente. Y así estamos, gobernando también. Pues bien, este fue el discurso del presidente más joven que ha llegado a la primera magistratura de El Salvador. Ahora le vamos a consultar a los jóvenes aquí en el set qué les pareció este discurso. Entonces, sí, Cecilia. Sí, la primera palabra con que puedo definirlo yo es incongruente. ¿Por qué? Al escucharle, él habla sobre que las redes sociales, y que hace un Facebook Live, dijo, y que así se ganaron y que cambiaron la forma de hacer política. Pero si nosotros nos vamos a los números, hace una semana exactamente presentó Acción Ciudadana el monitoreo de las elecciones presidenciales del 2019. Y quien más gastó en publicidad, televisión, radio y prensa fue el partido Gana, que llevaba como candidato a Nayib Bukele. Si hubieran sido solo Facebook Live, si hubieran sido solo redes sociales, el gasto no rondara más de 17 millones de dólares. Entonces ahí no hay como esa congruencia en cuanto a querer ver que fue gracias a esto que se ganó. No, vimos spot en la televisión, vimos vallas publicitarias. O sea, eso no es cierto, además de hacer ver de que yo hacía la broma, hoy si usted se siente que lo están persiguiendo, le van a robar, súbalo, haga un Facebook Live para que esto llegue hasta el presidente, para que ya llegando tal vez ayuda o los ministros llegan, porque él ponía de ejemplo, que es en parte de este discurso, de la maestra del Cantón El Aguacate del departamento de Cabañas, en Sensuntepeque, y cómo estos niños, ¿verdad?, salieron a desfilar con todo lo que tenían, y él decía, fue gracias a ese video que se conectó y que llegó hasta mí. Qué difícil eso. No puedo olvidar cuando él decía, yo voy a gobernar con puertas abiertas, yo voy a estar ahí, pero vemos que no ha sido así. Entonces, por eso una vez más, este discurso en lo personal lo considero incongruente. ¿Por qué? Porque no va aparejado con la realidad. Además, mira Luis, él habló de las plataformas, que es la nueva forma de gobernar. Bueno, porque él con Twitter está haciendo muchas cosas. Bueno, estas nuevas elecciones, pues el resultado que dieron es tener a un gobierno, ahora llamémosle, bueno, él le ha denominado un gobierno digital, pero es muy explícito, o mejor dicho, muy textual el término digital. ¿Por qué? Porque el llevar las redes sociales, lo primero que hizo fue romper protocolo. Que si está bien o que si está mal, cada quien tiene su criterio, pero sí que lastimosamente se empezó a tomar como el medio oficial. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que yo veo es, bueno, antes de tocar ese tema, tocar el tema del discurso de la ONU, sí, pensar que era la oportunidad de oro para hablar otros temas más importantes, que el eje central fue, por ejemplo, el medio ambiente, que una niña joven, Greta, una niña no supera ni los 16, 17 años, haya ido a hablar de temas mucho de mayor impacto medioambiental, e incluso el presidente de Costa Rica tocar temas de necesidad, y que el presidente no haya aprovechado esa oportunidad para tocar, por ejemplo, el tema de, bueno, yo vi hace unas semanas se pasó una imagen de un padre de familia que había muerto en la orilla del río al cruzar a Estados Unidos, con su hijo también muerto en la misma camiseta, y la gente reclamaba, la denuncia ciudadana era, él pudo haber hablado de este tipo de cosas, pero la ocupó para hablar de la importancia de los medios de comunicación, o más bien ahora los medios digitales y tecnológicos, hablar sobre esas plataformas. Bueno, la ventaja, la prontitud en la que se obtiene la información, o mejor dicho, el mensaje. La desventaja es que por esta plataforma se puede comunicar, pero no precisamente informar. Entonces se puede decir una cosa y no decir cómo se está haciendo, cuándo se está haciendo, con qué se va a hacer, qué es lo que ha ido pasando. Y eso nos lleva a 2 puntos. Primero es que como joven yo lo que veo es que la sociedad se vuelve creadora de contenido
Y también ahora, viéndolo desde un punto político, el gobierno también. Pero nos lleva a una total desinformación. ¿Por qué? Porque al nosotros como pueblo convertirnos en creadores de contenido, sí es cierto, podemos denunciar lo bueno o lo malo que hace el gobierno, pero también hay fuga de información que termina afectando a la percepción de la gente que lastimosamente ya no está acostumbrada a informarse mucho más de lo que puede ver, por ejemplo, en un tweet. Aparte de eso, tomarlo como medio oficial es un problema, porque muchas veces, y ya lo vimos, existen medidas de parte del gobierno reactivas, digamos, de impulso. Por ejemplo, cuando mencionó que la gente que, básicamente, en resumen, dijo, los que no están a mi favor o los que no piensan igual que yo son un asco. Entonces determinó que básicamente la otra parte de salvadoreños que no está de acuerdo con él somos un asco, pero al final él gobierna para todos. Entonces es un problema porque te puedes ir por impulsos y entonces tomarlo como un medio oficial nos permite que muchos de los mensajes que se emiten no sean poco meditados. ¿Y cómo calificas entonces tú esta intervención? La de la ONU. ¿Sí? Bueno, yo la veo, creo que tiene un poco de razón en lo que dice, pero no era eso lo que se podía haber ido a hablar. Había muchos temas mucho más importantes, sobre todo ahora queriendo establecer una relación con Estados Unidos, ir a Nueva York y no abordar también dentro del tema de la ONU eso, sino que por aparte creo que era la oportunidad para hablar otros temas de mayor impacto social, cuando sabemos que aquí en El Salvador sí, todos tenemos acceso a un smartphone, pero también por ese smartphone estamos dejando de comer, estamos dejando de estudiar y muchas veces trabaja la gente solo para tener cable, internet. Creo que es incentivar a educar de manera incorrecta a la gente, o sea, les está incentivando a que sigan gastando en cosas que probablemente no son las primordiales. Ahora estamos hablando, bueno, hoy dimos postura en economía y estamos hablando ya, alineando una cosa con la otra, de que el tema de economía todavía no ha sido tratado, pero sí se está hablando de redes sociales y se está incentivando a la gente a consumir, cuando en realidad estamos viendo en punto de economía, por ejemplo, que la canasta básica ampliada está completamente obsoleta. ¿Y por qué no se tocan esos puntos aquí al venir acá? No que aquí hacemos, yo como lo veo, y perdón, y es mi percepción de joven, por es supuesto. que acá nos hemos limitado a que de cierta manera se haga show de parte del gobierno y también el pueblo ser partícipe de ese show. De ese show. Así es como yo lo percibo. Ahora, que la manera de hacer política pueden haber aspectos positivos en la manera en la que el actual gobierno está haciendo política. Esperemos a ver los resultados. Sin embargo, creo de que no es correcto ocupar estas plataformas para generar también discordia. Exacto. Porque eso es lo que está generando lo que ahora podemos denominar, digamos, violencia digital. Y es que un nuevo término, ya, sí, violencia digital. Sí. Gente agrediéndose con otra gente, básicamente lo que está haciendo es que en lugar de unir a salvadoreños, nos está separando. ¿Por qué? Porque unos no piensan igual que los otros y estamos todos en total derecho de decir, bueno, estoy de acuerdo con el presidente, bueno, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Yo en muchas ocasiones he estado de acuerdo con ciertas palabras que utiliza, mensajes que él emite, pero muchas veces tampoco no preciso yo tener que estar de acuerdo todo el tiempo. Pero ahora, al estar dentro de la política y como figuras participantes de la política, si uno no está de acuerdo, tarda 1 o 2 minutos en ser atacado completamente en redes sociales. Y entonces, ¿y atacado de qué forma? Troles. Violento. Sí, o sea, tenemos la representante de San Miguel, una vez emitió opinión, creo que dentro de una de las publicaciones sobre el tema de la ONU, y la trataron horrible, le dijeron hasta de qué se iba a morir. Entonces, ese tipo de discordia que se está creando no es bueno porque nos termina dividiendo a todos como salvadoreños, cuando al final todos tenemos que jalar la carreta para el mismo lado. Y eso es el problema que yo veo en las redes sociales. Aparte de que la gente, por ese mismo temor a ser atacados por, sean troles o sean bots o sean personas reales, del temor de ser atacado, mejor ya no comenta. Y entonces, ¿dónde queda la libre expresión? Exacto. Ese es un problema de los medios digitales. Ok, perfecto. Vamos, amigos, al siguiente corte y volvemos con nuestros últimos 5 minutos para que nuestros ponentes nos puedan hablar referente al presupuesto general de la Nación 2020, del cual hay mucho que comentar. Ya estamos con ustedes. Ya volvemos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal.
Presupuesto General de la Nación. El presupuesto general de la Nación actual, así como lo presentó el ministro de Hacienda, lleva 4.6 millones menos, 4.6% menos el presupuesto general de la Nación. Ahora, ¿cómo han visto ustedes este presupuesto? Lleva menos, pero va a necesitar más préstamos, 756 millones de préstamos para financiarlo, aunque el presupuesto lleva menor cifra. Y es algo que uno dice, me están, como decimos en salvadoreño, siento que me están bajando, ¿verdad? Que es como, te estoy ofreciendo, ¿verdad? Que hoy va a ser menos el gasto público, pero en realidad voy a requerir más préstamos. Y un ejemplo de esto es, nosotros tenemos el CES, hablando de seguridad, que es la contribución especial de seguridad, que fue el impuesto a las telefonías. Mensualmente genera más de 8 millones de dólares. Mensualmente. 8 millones de dólares que van destinados ¿a qué? Específicamente al rubro seguridad. Entonces uno dice, si mensualmente esto está llegando porque llega, porque al contrario, en vez de bajar, va aumentando por el uso de la telefonía, uno dice, ¿y esto cómo se está ejecutando? Ver unos presupuestos, y yo pongo el ejemplo, es como cuando en cuanto a nosotros como ciudadanía, tiene que haber una participación efectiva y que tengamos la cultura de pedir cuentas, de pedir información, y que obligar al Estado a una verdadera rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber temas como cuál, en los presupuestos, qué es lo que va dirigido a cada rubro específico. Pero esas generalidades que digan, no, es que es para la fase 2, la fase 3, hablando de seguridad, o que en educación se hizo el aumento, sí, pero ¿de cuánto es el aumento? ¿Qué va a generar esto? ¿Serán más plazas en el gobierno? ¿Será más inversión en los proyectos sociales? ¿O qué es lo que va a pasar? Porque hay un tema del que no se ha discutido, y es los salarios de los funcionarios públicos son los mismos que tenía el anterior gobierno. Eso no ha cambiado. Se habla que han aumentado, Luis. Las nuevas, las que se han creado, ¿verdad? Las que se han creado, estamos viendo salarios de $2,000 y hasta de $8,000. ¿Cómo es posible eso? Un ejemplo claro. Hablando de autónomas que también devienen del Ejecutivo, es la CEPA. ¿Cómo es posible que el presidente de CEPA gane $10,000? Está ganando lo que un promedio de 25 familias tienen que ganar para sostenerse, 25 familias, pero él lo gana una vez al mes. ¿Cómo es posible eso? De verdad que y ahí voy al punto otra vez, que en lo personal es la deuda del actual gobierno, y es la poca transparencia que han tenido y que dijeron que iban a practicar, pero no han tenido una transparencia. Y lo segundo es, otra vez, su incongruencia. ¿Por qué? Porque tanto hablaron de que no se iba a repetir, que no iba a haber nepotismo. Hoy hablamos de nepotismo responsable, ¿verdad? De los creadores de infidelidad responsable llega nepotismo responsable. Entonces, estamos hablando de cosas que uno tiene, el presidente, uno espera que todo aquello que dice, con sus acciones también, sean comparadas, pero no está pasando. Entonces, el tema del presupuesto, como ciudadanos tenemos que estar bien claros ahí en qué se va a ir, para que en la ejecución nosotros seamos parte, porque por eso es que ha habido corrupción, y la corrupción mata. ¿Por qué la corrupción mata? Porque gracias a la corrupción y a los millones que se han perdido por la corrupción de tantos años de los fondos públicos, no hay la inversión en salud que debería de haber, no hay la inversión en educación que deberíamos de tener. En vez de haber más empleos, hay desempleos, el temor. En vez de haber trabajo para las personas capacitadas, hoy hasta puede tener maestrías, pero le dicen, lo siento, pero no le puedo pagar lo que usted debería recibir. Y en otros casos, mire, es que usted está joven y necesita 5 años de experiencia. O sea, estamos hablando de que estamos con una generación de que todavía depende mucho, y se habla de los ODS. En los ODS se habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces se habla de que en el punto 16 el Estado debe generar
que los jóvenes puedan accesar a trabajo y puedan se habla de que hay jóvenes que en aquel tiempo nuestros padres sí pudieron accesar a una casa, pudieron accesar a un vehículo. Hoy, ¿cuál es la aspiración? El teléfono. Pues sí, en la excusa de la comunicación. Entonces, el presupuesto tenemos que pensar hasta el final. O sea, el presupuesto tenemos que pensar en la ejecución, que nos hablen de números, ok, pero que sería cuánto en realidad ha aumentado y en qué se va, porque se dice 14 millones para equiparar los cubos. Yo no hice 14 millones, ¿y cuántos cubos van a ser? O sea, si fueran 14, 1 millón por cubo, ¿cómo es eso? O sea, nosotros tenemos que comenzar a decir, ok, sí es necesario, o sea, sin el acompañamiento, sin la aprobación de esos dineros difícilmente se va a poder ejecutar, pero también debemos que ejercer rendición de cuentas. Ninguna mamá le dice, si usted ya donde su mamá le dice, mamá necesito $20, lo primero, ¿para qué? Porque es que fíjense, no, ¿qué voy a ir al cine? En el cine te vas a gastar, y hoy es miércoles, está el 2x1. Y las palomitas, eso, no, $20, 10 te voy a dar. Muchas Pero gracias. sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. El día de mañana tendremos más. Que tengan la mejor de las noches. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.